Bienvenidos un día más al canal de Hermanos Barrio. En el día de hoy te vamos a contar cuáles son las claves más importantes para que saques el máximo partido a tu press inclinado, ya sea un press inclinado con barra, en multipower, en máquina. Vamos a abarcar todas las variantes con estos puntos que comentamos a continuación. Empezamos. Antes de nada quiero que tengas en cuenta que para que esté todo un poco más organizado y que en tu cabeza todo se absorba de la mejor forma posible, vamos a ir desde abajo de tu cuerpo hacia arriba, es decir, empezamos por el punto número 1, que serían los pies. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un press inclinado en cuanto a la colocación, y no solo eso, sino en cuanto a la fuerza que deben generar nuestros pies? Exacto, los pies van a ser muy importantes porque van a ser nuestra base de sustentación con el suelo. Y sí que es cierto que en el press inclinado no tenemos que estabilizar tanto porque tenemos el banco estabilizándonos a nivel externo, entonces en vez de encargarnos de los 360 grados de estabilización, simplemente tenemos 180, pero sí que es cierto que los pies tienen que estar las dos plantas completamente estables, en contacto con el suelo y haciendo fuerza contra él. Algo a tener en cuenta es que queremos que el pie esté completamente en contacto durante todas las repeticiones y a lo largo de toda la repetición, sin hacer tirones, sin hacer movimientos raros, sin hacer esos movimientos que se suelen ver a veces. Simplemente la planta estable en el suelo, haciendo fuerza con todo el pie entero, como si quisiéramos empujar el suelo hacia abajo y hacia afuera. Algo a destacar en relación con el tema de los pies es la posición, más que la posición, la relación que van a tener los pies con respecto a la posición de la rodilla. Y es que muchas veces esto suele ser bastante influenciado por el press de banca plano. Solemos colocar el pie debajo de la rodilla directamente o incluso un poco más dentro. ¿Qué pasa en el press inclinado? Las demandas no son las mismas, la línea de fuerza de la barra en este caso no es la misma. Entonces lo que nos va a interesar va a ser colocar el pie ligeramente por delante de la rodilla para que así podamos aplicar más fuerza y podamos estar aún más estables a la hora de hacer el movimiento. Como podemos ver en esta imagen, esto sería lo que ocurriría si no colocamos la planta del pie en la misma línea vertical o ligeramente por encima, por delante de la rodilla. Es decir, la línea de fuerza reactiva que nos devolvería el propio suelo sería mucho más perpendicular, mucho más vertical hacia arriba. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Colocando el pie ligeramente por delante de la rodilla para que la línea de fuerza reactiva, en color amarillo, fuera en una dirección un poco más diagonal y mucho más alineada con la línea de fuerza que nos está generando la resistencia en este press inclinado. De todas maneras, este es un punto bastante interesante y sobre el que se puede hablar bastante. Entonces, si quieres que hagamos un vídeo específico hablando de las demandas a nivel de líneas de fuerza reactiva, como ha comentado Alex, déjanoslo en los comentarios y le daremos caña. Una vez tenemos claro cómo colocar nuestros pies y cuál es la fuerza que debemos aplicar con estos, ten claro que lo que tenemos entre el pie y la cadera, es decir, nuestra pierna, simplemente se va a encargar de transmitir toda esa fuerza que va a estar generando el pie, en este caso. Entonces, el siguiente punto a comentar y el siguiente punto a tener claro sería la posición de nuestro raquis, cómo se coloca nuestra pelvis y cómo se coloca nuestra caja torácica. Exacto. Aquí con estos dos, tanto con la pelvis como con la caja torácica, sucede algo relativamente interesante y es que la posición de las dos, bueno, en primer lugar, la posición de la pelvis va a afectar a la posición de la caja torácica, estas dos van a afectar a la posición del raquis y esas tres, o sea, la caja torácica, la pelvis y el raquis, van a afectar a la estabilidad de nuestro hombro. Entonces van a ser de vital importancia y por eso queremos hacer hincapié en este punto que consideramos que va a ser clave para poder sacarle mayor partido y para empezar a generar esa estabilidad desde la zona media hacia el movimiento en general. Como veríamos aquí al principio del vídeo, me encuentro con el raquis completamente extendido, la pelvis en anteversión y la caja torácica hacia afuera. ¿Qué hace eso? ¿Qué genera? Que la zona media, que mi capacidad de aplicar fuerza en la zona media y estabilizar desde la zona media sea bastante baja. Aquí, en cambio, lo que hago es contraer la zona media y desde ahí estar en una posición mucho más estable y mucho más ventajosa para poder aplicar fuerza y para solventar aún mayores demandas. Lo que hace que, en este caso, la pelvis esté en una muy ligera retroversión, la caja torácica no esté tan hacia afuera, sino esté en una posición más neutra y, como vamos a ver en la siguiente imagen, la pelvis y la caja torácica formen dos líneas paralelas. Estas serían las líneas paralelas de las que hablamos. Tened en cuenta que estas dos líneas estarían trazadas de tal forma que la primera, es decir, la de la pelvis,
uniera la zona trasera de la pelvis con la zona delantera, esos dos puntos, y simplemente alargaríamos la línea hacia adelante, y la segunda uniría la zona trasera de la caja torácica en una zona media, es decir, a la altura de las vértebras dorsales, y la zona delantera de la caja torácica a la altura de nuestro esternón. Entonces, estas dos líneas, lo más importante va a ser que estén muy cerca o incluso completamente paralelas entre ellas. Lo que queremos evitar aquí es que estas dos líneas se distancien en la dirección de la fuerza, que en vez de estar en esta posición extendamos el raquis y la pelvis vaya hacia abajo y nuestra caja torácica hacia arriba, porque como hemos comentado, eso va a causar que la estabilidad que nosotros vamos a generar a nivel central desde la zona media sea menor, y que también la estabilidad de nuestra articulación del hombro se comprometa bastante. De hecho, seguro que alguno o alguna ha sentido como a la hora de hacer un arco demasiado excesivo, es decir, haciendo que esas líneas estén demasiado distanciadas, ciertas molestias van apareciendo en la zona lumbar, sobre todo por el hecho de que esa musculatura de la zona lumbar está muy cerca de su máximo acortamiento. Entonces, por resumir este punto y con que te quedes con algo, piensa en contraer el abdomen de una manera ligera, como si fueras a hacer en torno a un 15-20% de un crunch, no tan fuerte como harías en una sentadilla o en un peso muerto, por ejemplo, pero sí con cierta contracción, con cierta posición de la pelvis en retroversión y la caja torácica sin que esté demasiado elevada. Una vez tenemos estos dos primeros puntos muy claros, el siguiente a tener en cuenta sería la posición de nuestros hombros, de nuestras escápulas. ¿Deben llevarse a una retracción? ¿No deben llevarse a una retracción? ¿Qué es lo que tiene que pasar a nivel de este complejo escapulohumeral? Exacto, aquí pasa algo bastante interesante, y es que en el vídeo, como estamos viendo, el ejercicio que estoy haciendo es un press con el banco bastante inclinado. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que a mayor inclinación del banco, más énfasis vamos a hacer en la retracción, y a menor inclinación del banco, más énfasis vamos a hacer en la depresión. Sí que es cierto que va a llegar un punto en el cual, pasados los 80 grados de inclinación aproximadamente, que ahí sí que volveríamos a hacer más énfasis en la depresión de las escápulas. ¿Por qué? En primer lugar, pues para generar la estabilidad que necesitamos en los hombros, y en segundo lugar, porque la manera en la que a nosotros nos gusta hacer los empujes es con una posición de los codos un poco más alta, con el hombro entre unos 60-80 grados de abducción más o menos con respecto al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en este caso en el vídeo estoy haciendo un press con bastante inclinación y lo que quiero es tener el húmero bastante abducido con respecto al torso, necesito tener estas escápulas retraídas, porque si haría mucho énfasis en la depresión, este movimiento estaría muy limitado. Y por consiguiente, eso también va a afectar a la posición del hombro. Es decir, en este caso, mi hombro está en una posición bastante neutra, pero no estoy haciendo énfasis en una rotación externa, que eso haría que la escápula se situase en una posición de mayor depresión y no tanto en una retracción. Así que, resumiendo, a mayor inclinación del banco, mayor énfasis en la retracción; cuanto más plano esté el banco, mayor énfasis en la depresión, pero sí que es cierto que cuando el banco pasa los 80-85 grados, volvemos a hacer énfasis en esta depresión, y todo viene dado por la rotación, el grado de rotación interna o externa en el cual queremos que esté nuestro hombro a lo largo del recorrido. Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto que en función de la inclinación, como acaba Gonzalo de comentar, vamos a hacer más énfasis en el descenso o la retracción de las escápulas, en todos los casos, es decir, en todos los rangos y posiciones de inclinación, tiene que estar presente cierto rango de movimiento en cuanto a la retracción o en cuanto a la depresión. Exacto, comentamos o decimos que hay que hacer más énfasis en una o en otra, porque llevar la escápula a una retracción muy acentuada va a limitar la depresión, y del mismo modo llevar la escápula a una depresión muy acentuada va a limitar la depresión. Entonces, no quiere decir que solamente tengas que centrarte en la depresión, en la retracción, sino que sí que es cierto que tienes que hacer más énfasis en una o en otra en función de la inclinación del banco. El siguiente punto en el que nos queremos centrar es en el agarre, porque muchas veces vemos a gente haciendo un agarre falso con el pulgar por fuera, otros diciendo que no, que hay que hacer un agarre activo y el pulgar tiene que estar por dentro porque la barra se puede caer. ¿Qué hay en torno a todas estas afirmaciones que hacen en torno al agarre y qué es exactamente en lo que debemos centrarnos? Centrándonos primero en lo que sería el agarre falso, el agarre suicida. El problema principal que tiene este agarre es que es mucho más complicado alinear, como veis aquí, la carga con la muñeca y el brazo y por consiguiente el codo. Entonces lo que pasaría aquí es que nuestra muñeca está yendo a una extensión y yo lo que tengo que hacer es adelantar el codo para poder igualar, para poder
solventar esa fuerza que me está generando la línea de la carga. Y aquí es importante recalcar y dejar claro que no estamos diciendo que esto no sea del todo eficiente por una cuestión de seguridad. Realmente no pensamos que aunque una persona haga un agarre suicida, corra el riesgo de que la barra se caiga, se desplace hacia adelante y pueda la barra pues acabar con su vida. Eso es, o sea, realmente es algo bastante complicado que pase que por el simple hecho de que tu dedo no esté rodeando la barra como tal, se caiga, y por consiguiente que el mero hecho de que tu pulgar esté rodeando la barra haga que si se te va a caer, no se te caiga. Pero sí es una cuestión de que las demandas de fuerza que nos esté generando la carga sean solventadas de una forma mucho mejor, mucho más óptima. Por ello, y partiendo de la premisa de que el objetivo que nosotros tenemos con el agarre es el de conseguir alinear perfectamente la carga con la muñeca, con todo el brazo y con el codo a la vez, que tener pues control de hacia dónde estamos dirigiendo la barra, proponemos un agarre activo, una especie de agarre hook grip o agarre engancho sería, ¿no? Agarre engancho, pero inverso, como vemos aquí en el vídeo. Entonces, lo que haríamos sería, con esta parte que está entre el dedo gordo y el índice, apretar contra la barra, con fuerza. Desde ahí, rotamos hacia afuera la mano y con el dedo índice rodeamos la barra y con el dedo gordo apretamos el dedo índice. La mayor presión va a estar entre este punto, entre los dos dedos, el dedo gordo y el dedo índice. Los demás dedos simplemente se encargan de apoyar el agarre y de acompañar a los puntos en los cuales realmente va a situarse la barra. Algo a tener en cuenta es que, aunque pueda parecer a priori un punto importante, no es tan importante el que la mayor parte de nuestra mano esté en contacto con la barra, sino que tengamos, como hemos comentado, la carga perfectamente alineada con el hombro. Y aquí vendría el problema que si nosotros intentamos tener toda la palma en contacto con la barra, estaríamos modificando la postura del agarre, en este caso, del hombro, del codo, de la trayectoria de nuestros húmeros, y estaríamos alterando el movimiento como tal. Y el siguiente punto más importante, de hecho diría que es una de las preguntas que más nos suelen hacer en torno a los presses, sobre todo en el caso de Gonza, es el tema del rango de movimiento. ¿Hasta qué punto tenemos que bajar la barra? Una persona que no está bajando la barra hasta que toque con su pecho, ¿está trampeando? ¿Está recortando el rango de movimiento simplemente con el objetivo de levantar más kilos? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí tendríamos como dos bandos, digamos, dentro del culturismo, dentro del entrenamiento tendríamos los bros que pues solamente quieren levantar peso, los egolifters que hacen lo que sea, quarter reps y todo para levantar peso, y después en el otro extremo tendríamos pues los otro tipo de bros que dicen que hay que hacer rango de recorrido completo siempre, que haz tu gras, que la barra hasta el pecho, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente que la barra vaya hasta el pecho es algo completamente arbitrario, no es algo que se ajuste a nuestras características a nivel de movimiento. Por ello, lo que nosotros queremos comentarte en este vídeo es que no te centres tanto en que la barra vaya hasta tu pecho, sino simplemente en realizar el movimiento manteniendo toda la musculatura de las escápulas y el dorsal activas y pensando en el movimiento como si fuera un remo. En el punto en el cual no seas capaz de seguir bajando, manteniendo el hombro neutro, es donde se acaba el movimiento. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos a este extremo de los bros y hacemos caso al que hay que hacer rango de recorrido completo siempre y que la barra hasta el pecho, haz tu gras? Pues bueno, como vemos aquí, yo en este caso estoy bajando la barra hasta donde estoy capacitado de manera activa, pero como tengo en mente este rango de recorrido completo, para poder llevar la barra hasta el pecho, hago una rotación interna de hombro. Entonces, sí que es cierto, sobre el papel o a nivel teórico estoy haciendo más rango de recorrido, pero ese rango de recorrido no se traduce en un mayor estímulo ni en un mayor rango de recorrido efectivo para el pectoral, simplemente se traduce en una rotación interna de hombro que pues a nivel más puramente de estímulo va a limitar muchísimo la calidad del movimiento y va a limitar muchísimo el estímulo localizado sobre el pectoral. Y después también a nivel de integridad de la articulación del hombro y a nivel de prevención de lesiones, pues va a ser una decisión malísima porque estamos llevando nuestro hombro a una posición de rotación interna bajo carga y añadiéndole unas demandas para las cuales no está preparado. Por lo tanto, el rango de movimiento arbitrario que siempre se ha puesto como norma general de baja la barra hasta tocar el pecho, puede que se cumpla y puede que haya que cumplirlo
únicamente en ciertos casos. Si este es tu caso, simplemente te vas a dar cuenta haciendo la prueba que acabamos de comentar. De hecho, para que lo veas de una mejor forma y tengas un test mucho más sencillo, puedes hacerlo incluso de forma libre y de pie, como en esta grabación lo está haciendo Gonza. Exacto. De hecho, lo que tendrías que hacer sería colocar la musculatura de la espalda, especialmente las escápulas, en la posición que van a estar a lo largo del recorrido y pensar en remar, en traccionar hacia ti, manteniendo el hombro en la posición que queremos. Si llega un punto en el cual no puedes seguir movilizando el hombro, manteniéndolo en un rango neutro, ahí es donde estaría el final de este rango de recorrido. Y a lo que nos referimos con este rango neutro del hombro es simplemente a poder mantener la alineación entre el codo y la muñeca en este caso, es decir, haciendo que la zona del antebrazo siga en todo momento, en este caso, paralela al suelo. En el caso de un press inclinado, es decir, en el caso de cuando estemos haciendo el ejercicio en cuestión, el antebrazo debería ir completamente perpendicular al suelo durante todo el rango de movimiento. Ya hemos eliminado ese mito de que si no bajas la barra hasta tu pecho no estás entrenando bien, y el siguiente punto a tener en cuenta sería la amplitud del agarre, es decir, tenemos que hacer un agarre más ancho, un agarre más estrecho. ¿De qué va a depender esto? Exacto, aquí sí que es cierto que también hay como bastantes mitos en cuanto a más ancho enfatiza más el pectoral, más estrecho más el tríceps, y bueno, podrían tener ciertos matices y podríamos analizarlos, pero no es la cuestión de este vídeo y no es por lo que lo estamos haciendo. Lo que queremos simplemente es dejarte claro cuál es la posición que tienes que tener en el agarre. Entonces, vamos a ver primero este ejemplo en el cual tengo el agarre muy ancho, muy amplio, y el principal problema es que fijaros dónde está el codo y fijaros dónde está la muñeca. Eso hace que la transmisión de fuerza, que la aplicación, que la capacidad que nosotros tengamos de aplicar fuerza sea bastante menor. Por consiguiente, si vamos al siguiente vídeo, aquí tengo un agarre muy estrecho, lo que hace que desde el principio ya se está viendo que el codo esté completamente desalineado con la mano, con el punto en el cual yo estoy aplicando la fuerza. Entonces, para que tengas claro con qué anchura tienes que coger la barra, simplemente ten en cuenta la posición de tu muñeca, la posición de tu antebrazo y la posición de tu codo, queriendo mantenerlos estáticos y alineados a lo largo de todo el recorrido. Y sobre todo alineados en el punto en el cual la barra está más abajo. Es normal, obviamente, es completamente normal, que cuando estés arriba, tu codo esté ligeramente más orientado hacia adentro con respecto a tu muñeca, simplemente por el hecho de que tus hombros están en una posición más estrecha que la amplitud de tu agarre. Pero no pasa nada porque en este punto no estén completamente alineados. Nos estamos refiriendo al punto en el cual las demandas y la resistencia que se está generando sobre los hombros es mayor y por lo tanto el punto en el cual tu pectoral tiene que generar la mayor fuerza. Importante que los antebrazos se mantengan perpendiculares al suelo con codo y muñeca completamente alineados. Y como último punto a tener en cuenta, una vez ya hemos analizado en cuanto al movimiento que generan nuestras articulaciones, cuáles son los factores más importantes, sería la respiración. Cómo tenemos que coger aire, cuándo tenemos que coger aire, cuándo debemos echarlo. Este es un punto que en muchos casos puede marcar la diferencia de, sobre todo, el final de cada serie, en el sentido de que podamos sacar 1, 2, incluso 3 repeticiones más. Exacto, aquí hay que tener en cuenta que nuestro objetivo y que nosotros estamos haciendo este vídeo para las ganancias de masa muscular. Entonces, es cierto que rara vez vamos a hacer, por ejemplo, un press inclinado a 1, 2 repeticiones. Por ello, lo que nos va a interesar no va a ser hacer esa maniobra de Valsalva en el cual cogemos aire al inicio de la repetición y lo aguantamos, porque pasadas pues 4, 5, 6 repeticiones complicadas vas a sentir que te quedas sin aire y vas a tener que tener una capacidad cardiovascular muy extraordinaria para que esta no sea un limitante en el movimiento. Lo que queremos proponerte es que durante la excéntrica no partas el movimiento con el aire cogido, sino que durante la excéntrica vayas cogiendo pequeñas bocanadas, como es aquí, voy cogiendo pequeñas bocanadas para en los últimos rangos del movimiento coger una bocanada más grande, que esta sí me llena y aprieta mi tripa desde dentro hacia afuera, generando esa estabilidad, y después, a lo largo de la concéntrica, vas soltando el aire en los últimos rangos del movimiento. El objetivo con esto es que en los puntos del movimiento, como ha comentado antes, en los cuales nosotros tenemos mayores demandas, sea el punto en el cual tengamos más aire y tengamos más capacidad de generar esa estabilidad desde la zona media. Puede que parezcas un pez globo en el gimnasio, pero no te preocupes. Siempre y cuando tu efectividad del ejercicio sea mayor,
que te da igual. Eso es, de hecho, esto es algo que puede parecer una tontería, pero es tan simple como probarlo y ver que sacas, pues eso, como comentaba, 2, 3 repes más, y sumadas esas repes en todas las series a lo largo de todo el año, pues al final salen unas cuantas más repeticiones efectivas. Llegados a este punto, vamos a ver cómo se vería una correcta ejecución y una óptima ejecución de este press inclinado con barra. Aquí, como vemos, pues en primer lugar, escápulas retraídas, la zona media llena de aire, evitando que la caja torácica se eleve con la pelvis en una ligera retroversión, el agarre activo, como hemos comentado, con esa especie de hook grip inverso, a la anchura que nos permita estar alineados con la muñeca y el codo en el punto más bajo del movimiento, y aunque no se ve en el vídeo, los pies están estables en el suelo, ligeramente adelantados a las rodillas y empujando contra el banco. E importante también, al final de la fase concéntrica llegamos a un bloqueo completo del codo. No va a suponer ningún tipo de riesgo y realmente el no bloquear completamente el codo sí que va a ser dejarnos parte de ese rango de recorrido por el camino y pues dejar ciertos beneficios que puede tener el hecho de hacer este rango de recorrido completo. Y hay otro punto a tener en cuenta muy importante en cuanto a cuál debe ser nuestro pensamiento a la hora de aplicar la máxima fuerza con nuestro pectoral en este ejercicio. Si quieres verlo, te lo podemos contar en el siguiente vídeo, si dejas un buen comentario y te dejas un buen like pidiéndonos que te contemos esa intención de la fuerza, que cuál es esa intención de la fuerza, para que puedas de nuevo sacarle el máximo partido a este press inclinado con barra. Pero con este vídeo, y si has apuntado punto por punto cuáles son los factores más importantes, cuando vayas al gimnasio y cuando vuelvas a hacer cualquier press inclinado, no vas a ser el mismo. Tu pectoral se va a llevar un trabajo que nunca antes se ha llevado. Y algo importante a la hora de que apliques todo esto, no te atores, no vayas al gimnasio con todo en la cabeza y pensando en todo, céntrate punto por punto, primero los pies, después la posición de la pelvis, después la posición de la caja torácica, y poco a poco vas a ir dándote cuenta cómo vas a ir interiorizando cada una de las directrices y al final, al cabo de ciertas sesiones, vas a ser capaz de aplicar todo en su conjunto. Pero eso, sobre todo en las series de aproximación, utilízalas para ir cogiendo sensaciones, para ir aplicando estas nuevas directrices hasta que seas capaz de moverte con calidad y pues de mover bien de kilos. Sin más, no olvides suscribirte para no perderte el resto de vídeos que están por venir, que la verdad son igual o incluso más top que este, y nos vemos en el siguiente. Chao.